Mi nombre es Elena. Soy oficial de logística en el ejército español, entrenada para tomar decisiones rápidas bajo presión, confiar en los datos y mantener la calma pase lo que pase. Pero nada de eso me preparó para el día en que me senté en una sala de tribunal y vi a mi padre intentar destruir a mi madre. Mientras crecía, pensé que tenía el tipo de padre con el que las niñas sueñan. Era alto, encantador y exitoso. El tipo de hombre que sabía cómo arreglar cualquier cosa, desde grifos que goteaban hasta corazones rotos. En cada evento escolar, él estaba allí con su sonrisa orgullosa y un firme apretón en mi hombro. Pensé que era invencible y que mi madre era simplemente tranquila por naturaleza. Cocinaba, limpiaba, asentía y sonreía, siempre un paso detrás de él. Nunca lo cuestioné. Las cosas solo empezaron a sentirse extrañas después de cumplir 29 años y regresar de mi despliegue. Mis padres se estaban divorciando y papá insistió en encargarse de todo. Me dijo que no me preocupara, pero no podía quitarme la sensación de que algo no cuadraba. La sala del tribunal estaba fría, no en temperatura, sino en la forma en que la gente evitaba el contacto visual. La forma en que la verdad parecía enterrada bajo papeleo y argumentos pulidos. Mi padre se sentaba con confianza, flanqueado por un abogado que parecía haber hecho esto 1000 veces. Mi madre se sentaba sola, con las manos tan apretadas que podía ver los huesos marcándose en su piel. Entonces papá empezó a hablar. Y lo que salió de su boca no sonaba como el hombre que me crió. La llamó perezosa, dijo que nunca contribuyó, que había sido una carga y que solo quería liberarse de ella. Las palabras aterrizaron como golpes y cada una aflojó algo dentro de mí. Miré a mi madre esperando que se defendiera, pero no lo hizo. Simplemente se quedó sentada, pequeña y silenciosa. Seguía escuchando su voz, aguda y segura. Le dijo al juez que mi madre no tenía valor financiero, que nunca había trabajado un día en su vida, y que la casa, todo, era suyo. El juez asintió. El abogado continuó, y yo me quedé congelada en mi asiento. Algo dentro de mí se abrió. Y a través de esa grieta, los recuerdos comenzaron a fluir. De repente recordé las notas adhesivas en nuestro frigorífico, los horarios escritos con su letra hasta la hora en que ella podía ducharse. Recordé cómo ella siempre le preguntaba antes de comprar la compra, cómo usó los mismos 3 conjuntos durante años. Pensé que era simplemente que ella era ahorradora. Pero quizás no lo era. Empecé a preguntarme, ¿siempre había sido así de silenciosa, o la habían silenciado? Cuanto más le escuchaba, más ensayadas sonaban sus palabras. Como si hubiera estado construyendo esta narrativa durante años. Como si este fuera solo el acto final de una historia que había elaborado cuidadosamente para asegurarse de que ella se fuera sin nada. Fue entonces cuando la ira se coló. No ruidosa, no furiosa, solo tranquila y clara, como hielo deslizándose por mi columna vertebral. Miré a mi madre, todavía silenciosa, todavía encogiéndose sobre sí misma como si intentara desaparecer. Me di cuenta de que esto no era solo un divorcio. Esto era un desmantelamiento. Y él estaba tratando de irse con todo mientras hacía que pareciera justicia. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. No solo en esa sala del tribunal, sino en todo nuestro pasado. Y tomé una decisión. No iba a dejar que reescribiera la historia sin luchar. No esta vez. No conmigo mirando. Después de ese momento en el tribunal, no podía dejar de pensar. Así que volví a la casa, aquella en la que crecí. No había cambiado mucho excepto que ahora se sentía hueca, como si las paredes mismas estuvieran cansadas. Entré en la cocina, y fue entonces cuando lo vi. La nevera cubierta de notas adhesivas como siempre lo había estado. Pero esta vez, realmente miré. Una nota decía almuerzo a las 2, tostada, un huevo sin queso. Otra, ducha después de las 9 de la noche. Máximo 10 minutos. Usa una toalla pequeña. Luego había recordatorios de presupuesto, comida 45 € a la semana. Revisa los recibos. Sin aperitivos. Me golpeó como un puñetazo lento. Esto no era organización. Era vigilancia. Cada minuto del día de mi madre estaba dictado por cuadrados de papel y un bolígrafo de punta fina. Ella siempre había dicho que le gustaban las rutinas. Le creí.
Pero ahora vi lo que realmente era. Estas no eran rutinas. Eran reglas, y no las suyas propias. Abrí la despensa. Las mismas hileras de productos secos. Latas apiladas con precisión militar. Las etiquetas siempre hacia adelante. Solía pensar que lo hacía por pulcritud. Pero ahora, cada artículo perfectamente colocado parecía cumplimiento, obediencia. Recordé cómo ella siempre preguntaba antes de comprar cualquier cosa, incluso un cartón de leche. Como nunca llevaba tarjeta de crédito. Cómo usaba los zapatos hasta que las suelas se despegaban. Pensé que era su elección. Frugalidad, simplicidad, pero quizás simplemente no se le permitía más que eso. Mirando alrededor de la casa, me di cuenta de algo que no había visto antes. Mi madre no solo vivía allí. Existía dentro de los límites de otra persona. Había sido entrenada para desaparecer en las esquinas, para no necesitar, para no pedir. Y todos lo permitimos porque era tranquilo, porque ella nunca gritaba. Me senté a la mesa de la cocina y miré la nevera. El silencio a mi alrededor se sentía pesado, como si tuviera peso. Había estado ocultando algo durante años. No podía dejar de pensar, si esto es lo que me permitió ver, qué estaba pasando que nunca vi. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. Dejé de pensar en mi padre como el hombre que proveía. Empecé a verlo como el hombre que controlaba. Y mi madre, ella no era pasiva. Estaba encarcelada, pero sin barrotes. Y de alguna manera, eso se sentía peor. No podía dejar de ver lo que vi en esa nevera. Y una vez que esa puerta se abrió en mi mente, no hubo forma de cerrarla. Necesitaba saber más. Así que hice lo que me habían entrenado a hacer. Reuní información en silencio, a fondo. Sin emoción, solo hechos. Empecé solicitando extractos bancarios antiguos. Nada elegante, solo lo estándar. Papá probablemente asumió que nadie los miraría, pero comenzaron a surgir patrones. Había pequeñas transferencias que no coincidían con nada. Las mismas cantidades, los mismos días, repetidas durante meses. Algunas iban a cuentas que no reconocía. Otras estaban marcadas como gastos comerciales, pero no se podían rastrear a ninguna entidad registrada. Ni la suya, ni la de mamá, ni siquiera la mía. Pedí un favor a una amiga que me debía de un despliegue. Ella hizo un rastreo superficial de una de las cuentas. Regresó bajo el nombre de una mujer que papá había mencionado una vez hace años, como si fuera solo una amiga de la familia. Otra cuenta mostraba el nombre de mi abuela, lo cual no tenía sentido. La abuela ni siquiera tenía una computadora, y mucho menos banca en línea. Imprimí todo. Abrí una carpeta, luego otra. Codifiqué con colores las transferencias, marqué cantidades sospechosas y rastreé la línea de tiempo. Algunas de las transferencias se remontaban a 5 años. Eso fue mucho antes de los papeles de divorcio, mucho antes de que papá siquiera le dijera a alguien que no era feliz. Estaba construyendo una estrategia de salida, drenando recursos en silencio, desviando activos sin que nadie se diera cuenta. Y mi madre no tenía ni idea. Ella confiaba en él. Siempre lo hizo. Encontré un rastro de papel que sugería que había desviado declaraciones de impuestos, reclamando deducciones a su nombre que ella nunca había visto. Había facturas médicas bajo su seguro que no les pertenecían a ninguno de los dos. Todas cosas pequeñas fáciles de pasar por alto. Pero cuando se presentaban una al lado de la otra, estaba claro que no solo la estaba dejando, la estaba borrando. Recuerdo que miré los archivos hasta altas horas de la noche, sintiendo que mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de ira. Una ira tranquila. De esas que no hierven, sino que se agudizan. Sabía que no podía decírselo a mamá. Todavía no. Necesitaba más. Necesitaba pruebas. Sólidas, irrefutables, innegables. Así que seguí investigando. Y cada archivo que abría me alejaba más del hombre al que una vez llamé mi héroe. El descubrimiento más nauseabundo fue la propiedad en Almería comprada a nombre de mi abuela. La llamé de inmediato. Su confusión era genuina. ¿Qué propiedad, Elena? No he viajado en 5 años. Se me heló la sangre.
No solo había usado su nombre. Había usado a una anciana confiada. Le expliqué lo que sospechaba y su voz se endureció. Estaré allí, dijo. Lo que necesites. Reservé su vuelo esa noche. La sala del tribunal se sentía más pequeña esta vez. Quizás era la tensión. O quizás era solo yo preparándome para el impacto. Me senté detrás de mi madre, lo suficientemente cerca para oírla respirar, lo suficientemente lejos para ver la cara del juez. El aire era rígido por la formalidad, pero debajo de eso podía sentir algo más frío, calculado. El abogado de papá se puso de pie primero. Llevaba la habitual confianza cara, su corbata demasiado perfecta, su voz suave, como si nunca se hubiera quebrado por decir la verdad. Comenzó pintando a mi padre como el único proveedor, la columna vertebral de nuestro hogar. Mi madre no había trabajado ni un solo día en 2 décadas. Que no tenía ingresos ni activos ni habilidades, solo una boca callada y una larga lista de gastos. Miré la nuca de mi padre, tratando de conectar esa voz con el hombre con el que solía sentarme en los partidos de fútbol de las categorías inferiores. Pero las palabras seguían llegando y no se deslizaban. Golpeaban fuerte dagas legales estratégicas disfrazadas de hechos. Dijo que ella no contribuía en nada. Mientras él dirigía 2 negocios y pagaba cada factura, ella se quedaba en casa viendo la televisión y gastando de más su dinero ganado con tanto esfuerzo. Sacó extractos de tarjetas de crédito como si fueran antecedentes penales. Destacó cada compra en Carrefour y cada recibo de la tienda de comestibles como un expediente. Y aún así, ella no dijo nada. No levantó la vista, no se defendió, solo se quedó sentada, con las palmas de las manos planas sobre el regazo, los ojos mirando a algún lugar debajo de la mesa. Sentí que se me apretaba la garganta, no porque creyera nada de eso, sino porque ella ni siquiera se inmutó como si esto no fuera nuevo. Luego fue más allá. Afirmó que ella lo había manipulado emocionalmente, que usaba el silencio como arma. Se sintió atrapado durante años, abusado financieramente y emocionalmente descuidado. Que la única razón por la que se quedó fue por mí. Ese fue el momento en que dejé de respirar. Se giró y miró en mi dirección como esperando algún tipo de validación. No le di nada. Solo una mirada fija que esperaba que atravesara su traje y llegara a cualquier alma que aún le quedara. El juez asintió ocasionalmente. Tomó notas. No preguntó mucho. Todo era procesal, limpio, lo que de alguna manera lo hacía peor porque sabía que esta historia no era cierta. Y sin embargo allí estaba escrita en tonos seguros, apoyada por documentos, construida como un muro. Volví a mirar a mi madre. Su cara estaba pálida, pero no vacía, solo resignada, como si se hubiera estado preparando para este día durante años. Y me di cuenta de que quizás sí. La presión en mi pecho se acumuló lentamente, no explosiva, simplemente subiendo como agua bajo una puerta sellada. Quería gritar, levantarme e interrumpir, pero esperé. No estaba allí para discutir. Estaba allí para terminar lo que había empezado. Metí la mano en mi bolso y sentí el borde del sobre, mis dedos rozaron el papel dentro. Páginas que había pasado noches recopilando, no solo por ella, sino por mí. No sabía exactamente lo que entregaría o qué reacción provocaría, pero sabía lo que contenía. Verdad. Verdad real. No curada, no pulida. La audiencia se detuvo brevemente para un receso. Seguí a mamá al pasillo, pero ninguna de las dos habló. Yo no estaba lista todavía. Ella tampoco. Cuando regresamos miré a mi alrededor y pensé, él cree que ya ha ganado, y casi esperaba que siguiera pensando eso. Esperé hasta la recta final de la audiencia. Justo antes de que el juez estuviera listo para dictar sentencia, me puse de pie. Pude sentir cómo todos los ojos de la sala se dirigían hacia mí. Mi voz no tembló. Dije que tenía algo que presentar para la consideración del tribunal. Luego caminé hacia el frente y coloqué el sobre en el escritorio del secretario. Dentro había hojas de cálculo, líneas de tiempo, capturas de pantalla y una carta, todo firmado por mí. El juez lo abrió un poco curioso, quizás incluso un poco molesto. Hojeó la primera página, luego la segunda. Hizo una pausa, se recostó y soltó una risa corta, no burlona, más bien de sorpresa. Luego dijo, esto es sólido. Y todo cambió.
Le preguntó al abogado de mi padre si estaban al tanto de una cuenta conjunta a nombre de mi abuela abierta hace 3 años sin su conocimiento. No lo estaban. Preguntó sobre la serie de transferencias de su cuenta comercial a una mujer que figuraba en los documentos. El abogado guardó silencio. Mi padre se movió en su asiento. Luego el juez se volvió hacia mi madre. Le pidió que confirmara si tenía acceso a esas cuentas. Ella negó con la cabeza. Fue entonces cuando vi el más mínimo cambio en su postura, como si algo pesado se hubiera levantado de ella. Había detallado cada transacción oculta. Incluso incluí sus propios libros de contabilidad escritos a mano. Los encontré escondidos en un doble fondo de su viejo escritorio de oficina en casa, unos donde se refería a ella como carga muerta. Él había calculado hasta el último céntimo formas de minimizar la pensión alimenticia y evitar la división equitativa. Luego vino el giro, el nombre relacionado con ello. El de mi abuela otra vez. El juez miró por encima de sus gafas. ¿Está presente esta persona? Sí, señoría, dije. Mi abuela se levantó de la fila detrás de mí. Su cara estaba pálida, pero su voz era firme. Cuando dijo no, señoría, no sabía nada al respecto, fue como si el suelo cediera bajo mi padre. Su abogado se inclinó y le susurró algo, probablemente tratando de salvar lo poco que se podía salvar. Pero era demasiado tarde. La narrativa se había derrumbado. El juez se volvió hacia él y le preguntó, ¿todavía quiere buscar la propiedad exclusiva de los bienes gananciales? Mi padre no respondió. Solo miró al frente con la mandíbula apretada como si alguien le hubiera quitado el aire de la habitación. Miré a mi madre. No estaba llorando. Ni siquiera parpadeó. Pero vi algo cambiar en ella. Una fuerza tranquila que no había mostrado en años. No porque no tuviera nada que decir, sino porque alguien más finalmente lo había dicho por ella. Regresé a mi asiento. La sala del tribunal estaba en silencio. Nadie me miró, no directamente. Pero no necesitaba la validación. No lo había hecho para llamar la atención. Lo había hecho porque la justicia no debería depender del volumen. A veces las voces más silenciosas necesitan los ecos más fuertes. Y por una vez, resonó a la perfección. La sentencia llegó una semana después. A mi madre se le concedió su parte justa de los bienes gananciales. El juez citó ocultamiento financiero y engaño deliberado. Se ordenó a mi padre liberar todas las cuentas, incluidas las que estaban bajo nombres falsos. El tribunal marcó varios elementos para una investigación posterior. Se habló de fraude, uso indebido de identidad y sanciones civiles. Pero para mi madre nunca se trató de castigo. Se trataba de ser vista. Y ahora finalmente lo era. El día después del veredicto, mi abuela llamó. No defendió a mi padre. No disculpó lo que sucedió. Solo preguntó si podía venir. Cuando llegó, trajo una caja de fotos familiares antiguas y un pequeño ramo de rosas compradas en la tienda. Se paró en la puerta y miró a mi madre a los ojos. Luego dijo que lo sentía, no por lo que hizo, sino por lo que no vio, por lo que no detuvo. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue simplemente real. Unos días después, volví a la casa. La misma donde una vez memoricé los horarios de la nevera, y vi a mi madre desaparecer en rutinas. Solo que ahora se veía diferente, más ligera, como si el peso finalmente se hubiera levantado. Ella estaba afuera cuando llegué, arrodillada junto a los rosales. Las tijeras en su mano parecían casi demasiado pequeñas para el momento. No me vio de inmediato. Estaba tarareando para sí misma. Nada en particular, solo una melodía tranquila. Y por primera vez en años, la vi sonreír. No una sonrisa educada, no la que das para evitar preguntas. Una real, pacífica, suave como su cara. Finalmente recordó lo que se sentía respirar. Me acerqué y me senté a su lado. Ella no dijo mucho. Yo tampoco. Simplemente dejamos que el momento se asentara. El aire era cálido. El cielo despejado. Las espinas de las rosas seguían afiladas, pero ya no eran algo a lo que temer. Se volvió hacia mí y dijo, gracias. Sacudí la cabeza.
No necesitaba gracias. Solo necesitaba que ella supiera que alguien había estado observando, que alguien había notado el silencio y había elegido no ignorarlo más. Más tarde esa noche, mientras hacía las maletas para irme, miré la casa una vez más. No parecía un campo de batalla. Parecía un lugar donde algo había terminado y algo más estaba a punto de comenzar. No fue venganza. Fue justicia. La gente a veces me pregunta por qué me involucré. ¿Por qué no dejé que los abogados se encargaran? ¿Por qué corrí el riesgo de exponer a alguien a quien solía admirar? Y la verdad es que no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de ira. Se trataba de la verdad. Lo hice porque el silencio puede ser una jaula. Porque ver a alguien a quien amas encogerse frente a ti año tras año y no hacer nada, eso es su propia clase de culpa. Había ignorado demasiadas señales durante demasiado tiempo. Y una vez que lo vi claramente no pude dejar de verlo. Lo hice por mi madre, sí, pero también por cada mujer como ella. Las que les dijeron que tenían suerte de ser cuidadas. Las que les hicieron creer que el silencio es seguridad, que la dependencia es amor, que la invisibilidad es paz. La parte más aterradora no fueron los documentos o el tribunal. Fue darme cuenta de lo fácil que confundimos el control con la protección. Con qué frecuencia la manipulación lleva la cara de la estabilidad y cómo las personas en quienes más confiamos también pueden ser quienes nos silencian más profundamente. Lo hice porque podía, que tenía el entrenamiento, las herramientas y la claridad que ella nunca tuvo la oportunidad de encontrar por sí misma. Lo hice porque las hijas nos damos cuenta. Incluso si no hablamos de inmediato, vemos. Y cuando llega el momento, recordamos. Y comparto esto no porque quiera crédito. Lo comparto porque quizás alguien que esté viendo esto está al borde de ese mismo silencio. Quizás has visto a un amigo pasar por eso. Quizás lo has sentido tú mismo, ese lento desvanecimiento, ese espacio hueco donde solía vivir tu voz. Si es así, solo quiero que sepas algo. No estás loca. No estás exagerando. Y lo más importante, no estás sola. No siempre podemos reescribir la historia, pero podemos negarnos a que termine de la manera equivocada. Podemos hablar. Podemos actuar. Incluso si nuestra voz tiembla, incluso si es solo un susurro. Entonces, si esto te ha tocado de cerca, espero que me lo digas. Díselo a alguien, porque tu verdad importa y merece ser escuchada.